Vecinos en Acción, un programa de las vecinales de Rincón. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Vecinos en Acción. Gracias por estar ahí del otro lado, animándonos a seguir con esta idea de contarles a los vecinos de todo lo que acontece en la ciudad de San José del Rincón y también de los alrededores. Bien, la semana próxima pasada hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con la ruta provincial número 1, ¿no? Con sus pros y sus contras. La verdad que hemos salido, hemos mirado, hemos mostrado esa concurrencia de gente y de autos. La verdad que si llevamos todo esto hacia mucho tiempo atrás, la verdad que ha hecho un cambio impresionante. Por eso en esta noche vamos a tener las palabras de no solamente de aquellos profesionales que nos van a contar un poquito acerca de cómo cambió la vida, ¿no?, de las personas, sino también de los vecinos, de esos vecinos que son nativos del lugar. Nos van a contar las diferencias desde los años anteriores a la ruta y a esta actualidad. Pero para empezar con este tema, vamos a empezar con los mensajitos de ustedes al teléfono celular que tenemos, al 342-155-600-783. Ahí vamos a estar canalizando todas sus dudas, sugerencias, saludos, ¿por qué no? También a la fanpage de Vecinos en Acción. Bueno, agradecerle nuevamente, como dije al principio, también a mi equipo que siempre está ahí para apoyarnos, para decirnos, para instruirnos, ¿no?, para que este programa salga lo mejor posible. Bien, para comenzar con este segundo programa con relación a la ruta provincial número 1, tenemos la palabra, como dije al principio, de personas que saben realmente de lo que se trata, la parte sociológica específicamente, ¿no?, de la parte del ser humano, del ciudadano, de los que usamos la ruta diariamente, ¿no?, cómo fueron sus cambios, cómo fue en las personas ese cambio. Así que vamos a tener la palabra de Andrea Volcato, quien ella es socióloga y también es docente de la Universidad Nacional del Litoral. Ella nos va a contar desde su mirada profesional con respecto a este tema tan importante que hemos venido a tocarles hoy, que es la ruta provincial número 1. Así que vamos a escucharla a ella, que también es vecina nuestra. Así que bueno, ¿qué le parece, señor director, si vamos a la nota? Buenas tardes, buenos días ahora, por la nota, Andrea Volcato. Te queremos dar la bienvenida al programa Vecinos en Acción. Estamos haciendo un programa hablando de la Ruta 1 y todo lo que con eso lleva. Este programa está más destinado a lo que es a los habitantes, a lo humano, así que bueno, te invitamos vos para que compartas un poco tu conocimiento, que tenés mucho, sos politóloga, docente de la UNL, bueno, algunas otras cosas más que me vas a contar ahora, y que, bueno, te invitamos a hablar sobre el tema, sobre algo que habíamos hablado previamente, pero que vos nos ibas a contar. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, me parece muy valioso seguir mostrando, digamos, las particularidades que tienen las vecinales, la zona, la dinámica que se va construyendo. No importa tanto, digamos,
el tema de títulos, soy docente de la Universidad Nacional del Litoral, pero fundamentalmente también habitante aquí de Rincón. Y respecto a la invitación, como para pensar y pensarnos nosotros en relación a lo que fue una obra muy grande, que es la ampliación de la Ruta 1, uno podría pensar el impacto que tiene esto a muy distintos niveles para los habitantes de aquí de la zona, no solo de la ciudad, sino de toda la zona de la costa o del corredor de la costa. En principio uno podría pensar que, bueno, para aquellos que nos movemos varias veces en el día o que trabajamos en otras localidades, la obra significa un avance muy importante, ya que facilita ese traslado, enriquece el tiempo porque lo hace más corto, y ese tiempo que nosotros ahorramos en esos traslados al trabajo, a la escuela o a distintos lugares, es un tiempo que también ganamos en calidad de vida, porque no solamente lo podemos utilizar para otras cosas, sino también porque internamente nos significa ese traslado más rápido, cierta tranquilidad, ¿sí?, que da ese tránsito y demás. Ahora bien, no todos los habitantes tienen esa misma dinámica, aunque una buena parte, y también podríamos pensar en algunos impactos más diferenciales, como por ejemplo los comerciantes a los que les ha impactado de distinta manera el tema de estar sobre la ruta, las fachadas. Hay algunos que están más favorecidos por lo que son la salida de colectoras y otros no tanto. Entonces uno podría pensar que hay un impacto diferencial o a distintos niveles respecto de los habitantes de la zona. De todas maneras, yo tiendo a pensar que la obra de la Ruta 1 y esta ampliación tiene más que ver con ser una consecuencia de procesos previos mucho más complejos para pensar, procesos fundamentalmente ligados a un gran crecimiento demográfico. La gente ha empezado a trasladarse, digamos, a esta zona, ya no como una zona solo de descanso, de reposo, de fin de semana, de pesca, etcétera, sino a vivir. Entonces ese crecimiento demográfico acelerado siempre trae, en esta zona también, pero en general, el crecimiento demográfico trae impactos positivos, ¿sí?, avances, pero también hay elementos como la infraestructura, como cuestiones ligadas a la salud, a la educación, a la seguridad, a los servicios, que no crecen en la misma proporción que crece la cantidad de habitantes. Entonces ahí se produce un cierto desfasaje, y en tal caso entiendo que la Ruta 1 es un símbolo de, insisto, procesos que previamente se han ido plasmando. Y tiendo más a pensar en la Ruta 1 como una foto o como un emergente, entonces, de todos estos procesos sociales, culturales, ambientales que se han modificado y que han modificado también el territorio y el espacio de todo el cordón costero. Piensen ustedes que para también encarar esta obra hubo un gran proceso de deforestación de especies muy añejas, y bueno, es necesario pensar en reforestar, en el impacto ambiental que también tiene cualquier avance, en este caso la ruta. Entonces, de alguna manera, yo entiendo que la ruta no solamente es de este signo, sino que también es como todo espacio, un espacio no solo físico, sino también social. Entonces, también interesa o importa cómo los habitantes la transitamos, la vivimos, le damos sentido, cuáles son las interacciones, digamos, que se llevan allí adelante.
Y en ese sentido, como decimos, siempre se producen tensiones entre, bueno, una identidad, entre comillas, de la costa ligada a lo agreste, a la arena, a las especies, a los árboles, etcétera, y el avance de estas obras que modifican necesariamente ese paisaje urbano, esa tensión entre lo viejo y lo nuevo, en donde yo creo que lo viejo no siempre debe ser dejado de lado, porque también la preservación, ya sea de edificios históricos o de fachadas históricas o de las especies o de la biodiversidad, también es un signo de desarrollo y de crecimiento, no siempre es algo a dejar de lado, ¿sí? Muy interesante lo que nos está contando Andrea, así que ¿qué les parece si seguimos escuchándola? La quisimos hacer en dos partes para que ustedes se vayan, se preparen un matecito y sigamos mirando este programa que es muy interesante. Sigamos escuchando a Andrea en esta segunda parte. En términos de cómo, si el territorio, el espacio es un espacio social y cómo lo habitamos y ahí se completa, digamos, esa relación con el entorno y esa dinámica, también deberíamos entender a la Ruta 1 como un espacio de integración y de diferenciación. ¿Por qué? Porque de algún modo, digamos, une un montón de localidades que uno podría pensar, bueno, tienen rasgos comunes, pero a la vez se diferencian entre sí. La ruta tiene más de 300 kilómetros y también, bueno, hay los habitantes que se identifican más, se saben, digamos, de una localidad y no de otra, cuando en realidad para, digamos, el que viene de afuera, el externo, podría ver esa ruta como un continuo en donde se suceden las localidades, pero no interpreta o no reconoce necesariamente esas diferencias. Entonces, parece que otro punto muy importante son cómo impacta en la apropiación de ese territorio, en cómo se vive, las identidades. Porque más que hablar de una identidad en singular, como algo fijo, estanco, como algo homogéneo, es verdad, la identidad implica algo en donde nos reconocemos todos juntos, un momento de pertenencia, un conjunto de valores y de prácticas, digamos, que compartimos, que nos hacen pertenecientes a una misma cosa. En realidad hay que pensar que a lo largo de toda la Ruta 1 y de todas estas localidades hay identidades diversas, que se podría llamar un mosaico diverso de identidades en plural, y la propia idea de identidad es una idea construida, dinámica, porque hay quienes han nacido acá y construyen un tipo de identidad, hay quienes vienen de afuera y se instalan acá, pero también pueden construir una identidad común, y hay quienes, aún estando aquí, tienen como un proceso medio de desanclaje o de deslocalización, porque no necesariamente se integran tan positivamente o tan claramente a ese entorno, ¿sí? Hay un desanclaje entre los habitantes y el espacio o el territorio. Entonces, a mí me parece que en ese juego entre lo común y lo diferente, el desafío que tenemos es pensar que esa diferencia no se transforme en algo de una discriminación negativa, una segregación, sino que podamos reconocernos en esas diferencias y poder convivir, digamos, en un espacio común. De hecho, la ruta tiene esa cuestión de ser un espacio físico y simbólico, en donde todos decimos, bueno, vivo de la ruta hacia la laguna o de la ruta hacia el río o del callejón Laborie para un lado y para otro, y se construye ya ahí como subidentidades o identidades, como digo, en plural. Entonces, como para terminar, yo diría, hay tres grandes elementos, digamos, que podemos pensar.
Uno ligado a estos cambios positivos que la ruta trae en términos de conectividad, de sociabilidad, de agilización de tiempo. Segundo, la cuestión de pensar en estas tensiones que también cualquier crecimiento demográfico, avance, etcétera, que modifica el entorno entre habitantes y espacio como espacio social, se construyen. Y tercero, bueno, todos estos desafíos que a nivel de interacción y de relación social nos obliga a pensar para poder ser, digamos, habitantes dentro de la modificación que la Ruta 1 o cualquier otra cambio de infraestructura traiga, nos genera a nivel físico, social, interno, y cómo internalizamos entonces esos cambios para fundamentalmente poder actuar con otros, vivir mejor con otros y convivir en esta comunidad, en esta sociedad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Andrea. Me encanta ver esta mirada, muy interesante. Gracias. Gracias a vos. Bien, ahora nos toca escucharlos a ellos, a nuestros vecinos, ese vecino nativo del lugar, donde nos va a contar un poquito de la mirada desde tiempos atrás, antes de la ruta, y bueno, después de que se empezó a tramitar todo de la ruta provincial número 1 y en la actualidad. ¿Cómo lo ve este vecino? Es de Villa Iñatí, lo tengo que decir, es de mi barrio, que bueno, me acerqué a él para preguntarle qué piensa de esta ruta. ¿La ve viable? ¿Cambió? ¿Fue para bien, para mal? No solamente en los autos que van y vienen, sino en el comercio, en el turismo. ¿Realmente afectó esta ruta o solucionó el gran problema que teníamos, ¿no? de los vehículos? Porque primero decíamos, si hacemos una ruta nueva, capaz que no hay tantos accidentes como los había. Capaz que sigan habiendo accidentes, no sé si con la misma frecuencia o no. Hay mucho caudal de autos, más que antes, qué sé yo, a lo mejor pensamos que podía haber sido bueno y resultó ser malo, no lo sabemos. Por eso le vamos a preguntar a este vecino. Él nos va a contar realmente su mirada sobre los pros y los contras, como veníamos diciendo, de la ruta provincial número 1. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Soy Ángela Pucheta. Vivo en El Rincón desde los 9 años, hace más de 50 años. He formado mi familia, mi esposo es de Colastiné, y oriundo de Colastiné, y bueno, sabemos más o menos el movimiento de la ruta de varios años. O sea que la ruta 1, desde su comienzo ha sido siempre complicada. Desde que yo sepa, ha sido siempre con la zona de la costa, como conecta con todo el norte santafesino. Es una ruta fue siempre una ruta muy complicada, con accidentes, y al paso del tiempo fue transformándose, cada vez con más peligrosidad y cada vez con más paso, o sea, más. Y bueno, yo lo que he notado que esa ruta siempre ha estado en proyectos de mejorarla, de agrandarla. Bueno, cuando se inició, yo me acuerdo cuando se hicieron las defensas en la zona de la costa, se incrementó muchísimo la población y bueno, y la ruta quedó intransitable, principalmente para el peatón. El peatón era imposible cruzar. Eran accidentes todos los días. Bueno, no sé cuántos años hace que se inició el proyecto y la empezaron a hacer, la ruta 1, desde el kilómetro 0 hasta el Rincón. Al ampliarla se complicó más, porque más transporte, más gente, más población,
el peatón más peligrosidad, más peligro. O sea que no sé en qué beneficio teníamos la población. El beneficio que había era que al incrementarse la población se incrementó el negocio, el comercio y el transporte peligrosísimo se puso. Desde que se inició la obra, después de muchos proyectos que han presentado, se logró iniciarla. La han iniciado y dejado como 2 o 3 veces. Pero lo que yo veo ahora es muchísimo el transporte, imposible cruzar el peatón, y han disminuido los accidentes, pero la ruta es intransitable. Si no cruzas en los semáforos, no podés cruzar. Y los semáforos, para mi opinión, mi humilde opinión, los semáforos están muy distanciados, y la gente que tenemos que ocupar el transporte público, principalmente la gente mayor, se nos complica un montón. Tenemos que caminar muchísimo de semáforo a semáforo para poder tomar el colectivo. Ese por un lado. Y otra, la gente de la orilla ha hecho todo comercio, todo negocio, y bueno, no sé qué problemas tendrán ellos con respecto a la ruta. Eso es mi opinión. O sea, para mí, en la parte de transitar la ruta, están los semáforos, que están muy distanciados, que tendrían que ser más, y para solucionar el problema del peatón y el cruce de la ruta. Ahora lo que yo escuché últimamente, que están por poner radar y cámara, que me parece bárbaro, me parece espectacular. Pero también otro enfoque que tengo en mi visión estos días que he andado transitando en la ruta, que he visto que en la ruta viene desde el kilómetro 1 hasta Rincón, la ruta es reaccesible, transitada al máximo, y se viene y se hace un embudo en la calle Saavedra, donde empieza la ruta para ir a Arroyo Leyes. Se termina ahí en calle Saavedra, en Rincón, y ahí se hace un pequeño embudo que ahí estamos 5, 10 minutos, 15 minutos a veces para cruzar la ruta, la gente que vivimos en esos lugares, kilómetros 7, 8. Y bueno, eso sería lo que tendría que continuar la ruta, ampliándola. Bueno, muchas gracias, Lili, y esperemos que esta visión pueda servirles de algo. Así que muchas gracias.
Bueno, aquí estamos con el amigo Luciano Márquez, más conocido como Chacho, que está en la zona desde hace muchos años. Él conoce mucho la historia de la ruta provincial número 1 y de toda la zona. Chacho fue director de vialidad, así que digamos es una palabra más que autorizada para hablar de estos temas, ¿no? Así que, bueno, Chacho, queríamos charlar con vos un ratito para, por ejemplo, conocer algunos temas. Por ejemplo, si antes el camino que iba para la zona de Santa Rosa era justamente por la calle Santa Rosa, ¿por qué la traza de la ruta la deja a un costado y va por otro lado? Bueno, por supuesto, generalmente los diseños del trazado, el trazado de la ruta, primero se hace un trabajo de gabinete. Y esto es la ruta provincial número 1. El proyecto original creo que lo hizo Vialidad Nacional. Original. Todos los trabajos que se hacen en ese siempre se van evitando por ejemplo, los pueblos, no que se evite, sino pasar por el centro de un pueblo, zonas que estén muy pobladas, porque se imaginan, para hacer un trazado de esa ruta tenés que tener cierto ancho para meter geométricamente la ruta en ese espacio. Y bueno, necesitas expropiar, ¿por qué? Estaba muy poblado, Rincón es un pueblo que tiene sus años y bueno, se buscó tratar de llevarlo así, me imagino que se hizo, y es el trazado actual de la ruta provincial número 1. Claro, fíjate que hay una diferencia, porque cuando viene de Santa Fe hasta Rincón, tiene el trazado original. Salvo en La Guardia, ¿te acuerdas dónde estaba como en la comisaría de La Guardia? Que ahí todo el rulo donde se conecta con la 168 cambió un poquito, pero después era el trazado original, y después acá en el pueblo ahí donde se cambió, se separó, bueno, digamos. Generalmente siempre ruta y ferrocarril. Fíjate, las rutas viejas, todo eso van pegadas al ferrocarril. La ruta provincial número 1, la 168, pasando lo que antes llamábamos el pozo, porque ya saliendo de la vuelta del Paraguayo, pasando la vuelta del Paraguayo, ahí ya se hermanan, ya empiezan el ferrocarril y la ruta uno al lado de otro, son vecinos. Y así se lleva cuando entraba hasta La Guardia. En La Guardia todavía se conserva la estación del ferrocarril. Acordate, toda esa parte alta que está, toda la zona de Colastiné, todo eso, claro. Por ahí venía el ferrocarril. Y llegaba hasta La Cería. Y llegaba a Rincón. ¿Y de ahí la ruta cómo arrancaba después para el norte? La ruta, desde que yo estaba, antes el trazado, todo la transitabilidad se hacía por antes que exista la ruta. Ajá. Después cuando se hizo el trazado nuevo de la ruta, calle Santa Rosa siguió como una calle urbana, digamos. Por el kilómetro 12, por ahí, acá adelante. Sí, ahí donde se junta la ruta actual con Santa Rosa. Con Santa Rosa. Claro. Ahí tomaban una misma traza las dos. Claro. Hasta, eso me acuerdo bien, el puente era un puente de madera que estuvo mucho tiempo sobre el arroyo, el Potrero. Potrero.
Ahí va por el costado a la derecha, iba la ruta, y el puente de madera estuvo, claro, los años pasan, pero yo me acuerdo haberlo visto igual que muchos de los puentecitos que había en los aliviadores de la Santa Fe. ¿Te acordás que había restos de madera así que quedaron de los puentes viejos? Sí, sí me acuerdo. Y bueno, y después sí, ya se hizo inclusive la ruta provincial número 1 tuvo todo un trazado independiente al trazado viejo del camino que iba a Helvecia, a San Javier, todo eso. Claro. Chacho, y claro, han pasado los años, la ruta se fue mejorando y fueron resolviendo los problemas que había de por ahí, el exceso de tránsito que tenía para las características que tenía la ruta en esa época, hace 40, 50 años atrás. Ahora está más amplia, con mejor transitabilidad, pero también hay mucha más gente que la usa. Bueno, la solicitud de la ruta, yo pienso que está trabajando ya, está sobrecargada la ruta del tránsito. Eso, bueno, Chacho, queda para... hemos hablado un rato sobre todo lo que rodea al tema de la ruta y de la infraestructura que se va desarrollando y que siempre hace falta un poco más acá en la zona costera nuestra, ¿no? La que nos toca a nosotros hasta el Arroyo Lece, desde La Guardia hasta el Arroyo Lece, que está Santa Fe, Rincón y Arroyo Lece, las tres. Como vos dijiste, como está creciendo esto, vos salís y te encontrás barrios nuevos, lo que está, después la arquitectura, que se está, esto está llamado a ser, no sé, esto va a seguir creciendo. Ahora, tiene que crecer la parte de urbanización, la parte de acceso a esos sistemas, a esos urbanos, las vías de comunicación con ese centro y el servicio eléctrico. Sí, tal cual. Son todas cosas así indispensables para un desarrollo armónico. Bien, ya escuchamos a un vecino nativo del lugar, escuchamos su opinión, su punto de vista con referencia a la ruta, pero ahora tenemos que escuchar a los otros vecinos, a los que vinieron después, a los que creyeron que su lugar para vivir era aquí en San José del Rincón y la zona, ¿no? Porque tenemos Arroyo Lece, Colastiné, que también hacen a toda la ruta, ¿no? Así que vamos a escucharlos a ellos, a los nuevos vecinos que apostaron a vivir en este lugar tan lindo que es la zona de la costa. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Agustín y vivo en el kilómetro 10 de la Ruta 1. Soy de la vecinal Rincón Norte. Y bueno, para mí la Ruta 1 es una obra de infraestructura clave para todos los que vivimos en la zona. Primero porque es literalmente la única calle consolidada, pavimentada, que conecta Arroyo Lece y Rincón con la ciudad de Santa Fe, que es donde la mayoría de la gente que vive acá trabaja, se recrea, tiene sus relaciones familiares y demás. Creo que la obra de la Ruta 1, la conversión en autovía, fue muy importante, permitió mejorar la seguridad en el tránsito, pero bueno, como no está terminada, dejó todavía otros problemas que hay que resolver. Yo creo que estamos en esa situación en la que, esa situación intermedia, digamos, donde el problema no está resuelto del todo y hay muchos grises, mayormente en el comportamiento de la gente. O sea, el conductor no sabe o no le importa cómo tiene que comportarse en los semáforos, en las colectoras, la prioridad al peatón y demás. Creo que hay que dejar
definitivamente de tratar a la ruta como ruta y considerarla como una avenida, una calle importante, una avenida urbana. Y sin dudas la zona entre el kilómetro 6, que es donde termina la obra actual, y el kilómetro 10, 12, en no mucho tiempo debería convertirse también en autovía. Y hay un dato importante, creo que hay que acordar entre vecinos y autoridades y otras fuerzas de la zona cómo usar las banquinas, porque la verdad que es un peligro. Los emprendedores que se ponen en las banquinas, los vecinos que se tiran a la banquina para comprar algo, o porque no encuentran la calle donde tienen que meterse, en fin. Bueno, y un comentario adicional, yo creo que es útil que haya controles, tiene que haber controles en la ruta para que la norma se cumpla, pero primero y principal debe estar clara cuál es la norma. En la ruta 1 hacen falta señales de tránsito. Hay que educar a la gente en el uso de esta nueva obra de infraestructura, tanto en la zona nueva como en la zona entre el kilómetro 6 y el kilómetro 22, digamos. Y segundo, con respecto a los controles, de nada sirve que los controles se hagan en los mismos horarios, en los mismos lugares todo el tiempo, porque siempre paran a la misma gente. Y la gente que no tiene los autos en condiciones, que no tiene los papeles y demás, los esquiva, dobla, se mete por la calle Santa Rosa, ya conoce dónde están los radares, en fin. Me parece que los controles tienen que ser de una manera innovadora para que realmente sean efectivos. Bien, ya pasó todo lo que teníamos que decir sobre la ruta, sobre la opinión que hemos tenido con los vecinos, con los profesionales en el tema. Y llega un momento en nuestro programa que a nosotros nos agrada decirlo, porque es cuando las vecinales nos ponemos a trabajar y hacer otro tipo de cosas que no salir a buscar notas por ahí o llevar notas, buscar encuestas y hacer un montón de cosas. Esta vez en nuestra agenda vecinal vamos a ver plasmado lo que las vecinales estuvimos haciendo, yo lo digo como recreo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en nuestro barrio? Bueno, en este caso hicimos intervención en la Plaza Arcoíris y bueno, vamos a mostrarles un poquito ahí qué estuvimos haciendo.
Bueno, hemos llegado al final de un programa más de Vecinos en Acción. En este caso, el segundo programa que quisimos mostrarles a ustedes con referencia a la ruta provincial número 1. Pero vamos a seguir con este tema porque todavía faltan aún más temas que tocar con referencia a esto. Así que bueno, el próximo lunes estén ahí nuevamente para seguir con esta propuesta que les trajimos esta semana, también con referencia a nuestra ruta provincial número 1. Así que bueno, agradecerles nuevamente por escucharnos, por vernos y bueno, repetirles que tenemos la fanpage de Vecinos en Acción para que vayan ahí, miren todos los programas que hemos subido y bueno, también a YouTube, todos los programas lo van a ver ahí, y bueno, el teléfono celular que es el 155 600 783 para que dejen sus mensajes, sus saludos y bueno, agradecer a esta casa que siempre abre sus puertas, Telecable Rincón, como siempre, a nuestro Leandro Ronchi que llegó de vacaciones y bueno, está de nuevo dándonos instrucciones ahí para que salga todo perfecto, al igual que nuestro productor y editor Pablo Duré, que también está ahí como gran profesor enseñándome para que podamos llegar de la mejor manera hacia todos los hogares de esta ciudad y lógicamente de todos los alrededores. Así que bueno, los esperamos la próxima semana y ahí presente nosotros con un nuevo tema.